Bienvenidos a un nuevo episodio de El Poder de Emigrar. Hoy día estamos ya en el episodio número 9. Increíble. Ha pasado el tiempo muy rápido y bueno, dicen que cuando uno se divierte el tiempo se pasa más rápido aún. Así que de verdad lo creo. Hoy día vengo sola. Hoy nos toca volver a contar y compartir con ustedes mi experiencia como emigrante. Eh, Hoy día voy a tocar un tema muy específico. En el último episodio donde estuve sola, hablé sobre mi experiencia laboral y cómo he crecido profesionalmente. Y en ese episodio les conté que yo tuve la oportunidad de hacer una maestría. Y creo que esto le va a interesar mucho a aquellos que quieren hacer una maestría en este país o quieren desarrollar su carrera profesional de manera educativa. Yo les conté que terminé la universidad acá, hice mi bachiller en marketing, en Advertising, Marketing and Communications, o sea, en resumen, comunicaciones de publicidad y marketing. Y em, durante todos esos años que tuve mi diploma de bachiller, empecé a ver la ola de que había gente que hacía maestrías con mayor frecuencia, sobre todo cuando estuve trabajando en la agencia, cuando estuve en MTV, veía que la gente que tenía cargo mayor tenía maestrías. Y cuando veía a mis amigos de Perú, cuando ya estaba trabajando con mi familia, mis hermanos, mi hermano, mi primo, mis amigos, que eran mayores que yo, también ya estaban navegando las aguas de hacer una maestría. Algunos hacían un MBA, otros hacían una maestría especializada en un tema específico. Entonces, yo sí tenía claro que una de mis metas era hacer una maestría. Yo lo consideraba importante, a mí siempre me ha gustado estudiar, he tenido la suerte y la fortuna que he destacado en los temas académicos porque me gustaba. Y para mí hacer una maestría era un reto, ¿no? Un reto adicional, un reto que tenía que sí o sí cumplir como parte de mi carrera. Entonces, yo al principio quería hacer un MBA y porque sentía que un MBA era más completo, era mucho más reconocido, etcétera. Sin embargo, en una de las conversaciones que tuve con una amiga, que el día de hoy es una creadora de contenido, una influencer top de viajes, Sara, Sara Funky, ella hizo conmigo, hicimos juntas el internship en MTV, la pasantía en MTV. Y durante ese paso, ella también siguió su camino en marketing. Ella, a diferencia de mí, logró destacar en empresas muy grandes. Después de MTV se fue a Disney y así fue creciendo. Yo fui a la agencia y luego, como les conté en el episodio número 7, tuve una redirección y cambié mi camino. Em, Durante su paso en Disney me contó que le encantaba, que era excelente, más sin embargo ella sentía que tenía otra misión y otro propósito y era de ser emprendedora y hacer su negocio propio y convertirse en empresaria eventualmente, ¿no? Em, y ella aprovechó estando en Disney para que le paguen una maestría. ¿Qué ocurre? Acá hay empresas, sobre todo las empresas grandes, como Disney, como Viacom, como hay muchas otras, que dentro de sus paquetes de beneficios para sus empleados ofrecen desarrollo profesional, desarrollo académico. Y esas empresas, dentro de esas ofertas, también ofrecen pagarte la maestría. El cambio es que tú haces tu maestría, te pagan tu maestría y tú tienes que sí o sí quedarte en la empresa un mínimo de año y medio o 2, si mal no recuerdo, para que tú puedas verter y volcar lo que has aprendido en la empresa. Lo que me parece una estrategia súper, súper buena, porque te permite a ti desarrollarte y a la empresa capturar todo el conocimiento que tú has aprendido durante tu paso en la maestría y aplicarlo, obviamente, en tu trabajo, en tu puesto, ¿no? Eh, si tú decides irte antes,
tu porcentaje de la maestría. Tengo entendido que las empresas te pagan un porcentaje grande y tú pagas un mínimo. Em, y bueno, esta amiga hizo eso. Ella hizo su maestría, estuvo en Disney y se quedó el tiempo que tenía que darse y luego se fue. Ella me dijo que ella hizo un MBA porque ella quería hacer su propio negocio y su propio negocio era ser creadora de contenido influencer en viajes. Y yo creo que a veces hay un poco de falta de conocimiento sobre los influencers o los desarrolladores de contenido, los creadores de contenido, porque cree de que es un trabajo huevo. No, hay graban videitos, no, es como toda empresa. Tiene la parte creativa, la parte administrativa, la parte estratégica, y ella quería tener todos sus cimientos para poder generar su negocio así. Y ella lo hizo. Entonces, yo cuando empecé a explorar la posibilidad de ya hacer mi maestría, hablé con ella y le dije, oye, ¿qué tal un MBA? Y me dijo, Vane, tú ya estás trabajando con tu familia, tienes años trabajando con mamá. Incluso uno de sus primeros clientes fui yo porque yo la invité a Perú y ella generó contenido en Perú y desde ese día nos llegó muchos pasajeros gracias a ella. Pero bueno, ella me dijo, ¿para qué vas a hacer una maestría si tú ya conoces mucho el tema de negocios? Yo creo que una maestría es buena, o sea, una maestría en un MBA, un Business Administration Masters, eh, es bueno si es que tú no tienes cimientos y conocimientos sobre negocios. Y tú has hecho tu MBA empíricamente trabajando para tu familia. Entonces yo le dije, bueno, es un buen punto. O sea, de hecho que no era experta y de hecho que había espacio para aprender y que de hecho un MBA me hubiera servido, pero su punto era válido. Entonces, algo que yo empecé a analizar era que yo tenía mucho tiempo en el ámbito del turismo. eh, o sea, hice mi bachiller en marketing y empecé a hacer estrategias de marketing para la empresa. Más sin embargo, como les conté también en el episodio 7, mi conocimiento en turismo era nulo. Incluso mi conocimiento sobre la oferta turística en Perú era precaria y lo he aprendido a raíz del tiempo y de la experiencia, como que un práctica y error, ¿no? Y a través del conocimiento que mi mamá me pudo impartir conmigo, pero de otro modo no sabía cómo desarrollar, o sea, sabía cómo desarrollar un producto turístico porque lo viví y lo experimenté empíricamente, pero no como se debe hacer, como un profesional de turismo de tener en consideración, ¿no? Y dije, bueno, si es que voy a estudiar una maestría, entonces va a tener que ser relacionada al turismo. Entonces empecé a buscar maestrías relacionadas al turismo, hospitality, y obviamente está la Universidad Cornell, que está en Ítaca, en el estado de Nueva York, pero no está en la ciudad de Nueva York. Eh, y era un poco complicado porque era salirme de la ciudad. Yo ya había pasado por ese proceso y sentía que no quería hacer una transición así. Y luego me di con la NYU, también tenía el Tisch Center, eh, Centro de Hospitality de NYU, tenía la maestría en gerencia de turismo. Y yo dije, ah, no, acá es. Siempre había querido estudiar en NYU, porque siento que es una universidad reconocida en el mundo. No es una Ivy League. Una Ivy League son universidades que son reconocidas y tienen este label, esta autodenominación Ivy League, eh, porque son universidades top, como por ejemplo Columbia, eh, y cuántas otras que son Ivy League. Son varias en los Estados Unidos. NYU no es Ivy League, pero más sin embargo, compite con Columbia y tienen esa pequeña rivalidad por ser dos universidades destacadas en Nueva York. Mas, sin embargo, es muy buena y es muy reconocida. Entonces, y también muy cara. Entonces, yo dije, yo quiero postular ahí. Em, yo realmente creo que los caminos te van a llevar donde tú tienes que estar.
y tú también te tienes que buscar y recursear tus oportunidades. Entonces, yo empecé a averiguar sobre NYU y me encontré con un evento de turismo, que me acuerdo que fui con mi mamá, sobre las tendencias en turismo. Eso fue en el 2017 o 16. Y vi que uno de los panelistas era la dean, o sea, una de las personas a cargo una de las decanas de la Facultad de Hospitality y Turismo en NYU, Dr. Lynn. Y, y fui a este panel para escucharla hablar y mi meta era conversar con ella y cambiar teléfonos o pedirle su tarjeta para que ella me pueda asesorar en mi proceso de maestría. Y así fue. Ellos hicieron una presentación de uno de los proyectos, como que las tesis que hacen en NYU, que yo también hice. Los alumnos hicieron la presentación de ese proyecto durante este evento y la dean, una de las decanas, fue la panelista durante esa entrevista y presentación. Entonces, cuando acabó la presentación, yo me acerqué a ella y le dije: hola, mucho gusto, mi nombre es Vanessa. Eh, yo llevé una certificación, un certificado. Yo había llevado en el 2016 un certificado en marketing estratégico y branding en NYU. NYU ofrecía, me parece que aún ofrece, esos certificados que en Perú o en Latinoamérica les diríamos diplomados. Yo había llevado ese diplomado y sabía que había diplomados en diferentes ramas, entre ellas turismo, y que también tenían la alternativa de maestrías. Entonces yo le dije, yo llevé ese certificado de marketing estratégico y branding y me encantaría considerar una maestría, o usted cree que debería llevar otro diplomado y especializarme. Me dijo, mira, un diplomado de hecho es súper bueno, te va a servir, te va a hacer conectarte con gente en NYU. Lo bueno que tiene NYU, aparte de la academia y los recursos que ofrecemos, los eventos, etcétera, es que tenemos un network súper bueno. O sea, la gente que vas a conocer ahí son profesores que te van a enseñar, que están sumergidos en la industria en la cual le enseñan, y los contactos que vas a hacer, de hecho, te van a ayudar en tu carrera profesional, en tu desarrollo profesional. De hecho, que un diplomado tiene esas oportunidades, pero una maestría las tiene en mucho más amplias, ¿no? Las oportunidades son más amplias versus un diplomado. Porque de hecho una maestría vas a tener mucho más horas, son más cursos, un diplomado es menos cursos, menos horas. O sea, la exposición sigue siendo buena, pero una maestría ya es a otro nivel. Y me dijo, la gran diferencia es tu poder económico, tu poder adquisitivo. Si es que tú sientes que puedes pagar, ¿no? Porque la diferencia es bastante abismal. Estamos hablando de miles de dólares de diferencia. Entonces, yo le dije, bueno, gracias. Y me dijo, mira, yo te puedo invitar a una clase, te puedo conectar con un profesor y tú puedes hacer shadow. Y lo que significa que el shadow es sombra, ¿no? En español. Y tú puedes ir básicamente a sombrear en las clases. O sea, tú vas, te sientas en una clase y estás como si fueses alumna, pero es como que no estás. O sea, no tienes que participar en clases si no quieres. Te sientes a escuchar. Te sientes a escuchar el dinamismo entre el profesor y los alumnos, sobre el sílabos y la currícula que hablan. Y tú puedes ver si es que te interesa o no. Y puedes hacer shadowing en diferentes ramas o especialidades. Son muy, muy abiertos a recibir a potenciales alumnos. Entonces yo le dije, me parece una súper buena idea, me encantaría hacer eso. Me dijo, ok, contáctame. Y así fue, la contacté, me contactó con profesor K, Richie Karaburun, que hoy día es Doctor K, porque ya tiene su PhD. Y primero me cité con él para conversar. Y yo nuevamente le puse en la mesa, ¿por qué debería ser una maestría? Usted como profesor, ¿qué cree que me va a brindar? O sea, ¿qué cree que esa maestría va a poder eh, ofrecerme? Y a veces hay que tratar ese tipo de oportunidades como oportunidades que tú tienes que elegir, porque a veces también decimos, ¿no? Ay, es una maestría, ellos me tienen que elegir, claro, porque tú tienes que pasar un proceso de aplicación y si te aceptan o no, pero tú también estás eligiendo la universidad.
tú también estás eligiendo la maestría, también estás eligiendo este camino. Entonces también tienes que tratarlo como que te están eligiendo a ti, pero tú también los estás eligiendo a ellos, porque tú vas a hacer tu inversión, inversión de dinero, inversión de tiempo, inversión de energía, inversión de conocimientos, de ser un estudiante que al final va a representar esa universidad, ese centro académico, donde sea que vayas una vez que te gradúes. Entonces, no es que ellos están haciendo un favor a ti, tú también les estás haciendo un favor a ellos, porque al final del día, si no es una maestría gratis, eh, es un intercambio y tú estás invirtiendo y ellos también les conviene que tú inviertas en ellos. Entonces, no solamente tú te tienes que vender como estudiante, sino tú también, ellos también se tienen que vender a ti. Y por eso que si estás tú persiguiendo la oportunidad de una maestría o de tu desarrollo académico, un bachiller, una maestría, un diplomado, trátalo como tal. A veces nos intimidamos, sobre todo porque estudiamos en esas universidades grandes, venimos a Estados Unidos, eh, y a veces hay un mal concepto, un misconception, como le dicen en inglés, de que porque venimos de Latinoamérica, nuestro diploma no vale nada, ¿no? Y nos hacen retomar estudios, convalidar. A veces te dicen, no, tienes que empezar de cero. Eso a veces nos cala y nos intimida y nos hace sentir como que mis estudios en mi país no valieron, no fueron lo suficiente. Y sí fueron lo suficiente, sí valieron. Sino que acá tienen otras políticas, tienen otros procesos y tenemos que entender que, bueno, algunas universidades los aceptan y otras no, pero no significa que no valen. Entonces también cuando uno persigue un bachiller, persigue un diplomado, persigue una maestría, que esto no nos intimide y nos aguante y nos haga sentir como que ellos me tienen que elegir a mí, no yo a ellos, no. Ellos se eligen, tú también los eliges. Entonces, si nos ponemos con esa mentalidad, nos vamos a sentir menos intimidados. Y nuestro chip va a cambiar porque vamos a entrar incluso con más seguridad, con mayor presencia, con, hey, sí, yo vine, soy emigrante, vine a otro país, tengo situación en otro país, pero sé, y yo también te quiero elegir. O sea, no solamente tú me eliges, yo también quiero saber qué tienes que ofrecer para mí. Y eso fue lo que yo le dije al profesor. O sea, ¿por qué tendría que hacer mi maestría en NYU? ¿Por qué no en Ithaca e irme a Cornell? Que creo que Cornell sí es Ivy League. Y me dijo, bueno, porque en NYU vas a estar en el medio de todo, vas a estar en la ciudad, no vas a tener que mudarte, tú que vives acá, porque si yo fuese un inmigrante, no sé, también diría, no, vas a estar acá en el corazón de la ciudad, no vas a tener que irte hacia el pueblo e irte acá y vivir allá. Acá vas a estar sumergida en NYU, en el medio, en el corazón de Manhattan, por Madison Square, donde ellos están, Madison Park, y, y bueno, y vas a estar en la meca, ¿no? En la meca de lo que sea la rama que vayas. O sea, puede ser marketing, puede ser turismo, puede ser business y irte extern, o puede ser en artes, en actuación, en, en global studies. O sea, tiene un sinfín de ramas en NYU. Entonces, me dijo, y además me volvió a repetir, o sea, como me dijo la decana, los profesores tenemos muy buenas conexiones. Estamos aún metidos en las industrias a las que representamos. Te podemos dar cartas de referencia, te podemos ayudar. O sea, el conocimiento, los eventos que también en NYU hace constantemente, que traen a expertos en temas, que tú puedes hacer network, que tú puedes conectar con ellos, intercambiar datos, el study abroad, también la oportunidad de estudiar en el extranjero como parte de tu currículo, también las oportunidades de internship y como me dijo, o sea, donde tú vayas con tu cartón, o sea, y con tu currículum, o sea, con tu resume, como le dicen en inglés, decir que estás en NYU, que has estado en NYU, es una gran carta de presentación. Y yo dije, bueno, es cierto. ¿No? Entonces el profesor me convenció y me dijo, vete, invita a mi clase. Fui a su clase, hice el shadow. Me encantó su clase en particular porque era de marketing, de destinos, que fue el profesor que luego les conté en el episodio 7, que me invitó a hablar, a ser panelista en su clase. Eh, y me pareció súper bacán, o sea, me encantó, me convencieron, los elegí y también fui a otro evento que me invitaron
Y ahí hablé con estudiantes y les dije, ¿cómo hicieron para pagar esta universidad? Porque no es de sorpresa y tampoco no es un secreto que NYU es una de las universidades más caras. Es una universidad privada, eh, por ejemplo, esa diferencia de las CUNY, las SUNY, ellas tienen ayuda a veces del gobierno. Y si yo quería ayuda del gobierno, tenía que sacarme una beca estudiantil y hacerme una deuda estudiantil, básicamente, un préstamo estudiantil. Y una de las chicas me dijo, yo me hice un préstamo estudiantil. Y además, cuando entres acá, te vas a dar cuenta que hay muchas becas. Lo bueno de NYU, como es una universidad privada y como es una universidad reconocida y tiene muchos donantes, gente de mucho dinero que quiere que su nombre esté en la facultad o en el nuevo edificio o en una de las salas de conferencia, etcétera, donan dinero y les ponen pues el nombre como tributo, como homenaje. Y como NYU tiene tantos donantes de personas tan adineradas, ellos hacen con ese dinero, parte de ese dinero, hacen becas privadas, becas dentro de la universidad. Y con estas becas tú aplicas y no importa si tú eres emigrante, si eres ciudadano, si tienes la visa F1, que es la visa de estudiante, no importa. O si eres residente, tú puedes aplicar esas becas privadas. Porque claro, la ayuda del gobierno, la ayuda para el préstamo estudiantil, tienes que ser eh, residente, ciudadano acá en este país, porque si no el gobierno no te va a dar. Si tú eres emigrante, no puedes aplicar una beca, un préstamo estudiantil por parte del gobierno. Tienes que venir con tus propios fondos, incluso como parte de la visa del F1, la visa estudiantil, cuando tú aplicas, el gobierno de Estados Unidos en la embajada te pide, muéstrame que tú tienes un mínimo de 10,000, 15,000 dólares en tu cuenta, eh, que es lo que te va a solventar parte de tu primer semestre. Eh, y te piden mucho dinero, ¿no? Entonces, cuando tú estás acá y tienes ciudadanía, eh, tú puedes pedir el préstamo al gobierno. Y eso fue lo que yo hice. Yo me pedí un préstamo al gobierno, una cantidad muy grande que también la compartí en el episodio 7, para hacer esta maestría. Y posteriormente, eh, cuando ya estaba dentro de la universidad, esos estudiantes me recomendaron que destaque. Dijo, si tú destacas académicamente, tú vas a poder aplicar a las becas y te las van a dar. No es muy difícil. Y eso fue lo que yo hice. O sea, entré a la maestría, mi primer semestre me dediqué a sacarme notas buenas y apliqué a las becas. Había como 2, 3 becas disponibles. Eh, y yo recuerdo también muy bien que cuando yo me gradué de mi bachiller, me gradué cum laude se escribe, que es como honor, pero yo dije, si me voy a graduar de la maestría, me voy a graduar como magna cum laude. Me acuerdo que mi primo se graduó en la maestría en Perú eh, con ese rango. Y yo dije, yo también quiero igualito. Y como soy overachiever, eh, dije, me voy a sacar buenas notas para lograr esa meta. Y bueno, lo logré porque me gradué como magna cum laude el día de mi graduación. Eh, con muy buenos honores. Entonces tenían GPA alto. Acá, como saben, el sistema de medición de académico es con GPA, GPA, eh, que es tu ponderado estudiantil básicamente en español, y el rango es del 1 al 4. Entonces, si tú tienes 4, eres top, ¿no? Yo me gradué con 3.8 o 3.9, no recuerdo bien. Que eso me generó que sea magna cum laude. Bueno, entonces yo me esforcé mucho académicamente para poder recibir esas becas. Apliqué, las becas mayormente son con entrevista, son con aplicaciones, tienes que hacer ensayos, tienes que escribir y demostrar el por qué tú requieres una beca, por qué la necesitas y qué vas a hacer o sea, con la ayuda que recibes. También es clave que les diga que acá también hay muchas otras becas y hay becas disponibles para todo el mundo. Hay becas disponibles para personas que son residentes ciudadanos de acá y también para gente extranjera.
y hay becas de empresas grandes, hay becas de todo. Yo creo que eso lo conversé en el episodio número 2 con Natalie, que hay becas hasta de que si eres zurdo, puedes aplicar la beca para los zurdos. O sea, Ronald McDonald tiene una fundación, también tienen becas. Hay muchas becas que son en su mayoría para bachiller, ojo, así que si tú estás persiguiendo un bachillerato, o sea, no bachillerato, un bachiller, o sea, un diploma universitario acá, y eres joven o la edad que tengas, puedes tú aplicar eh, a becas. Y hay becas, un sinfín de becas. Y es cuestión de buscar. Algo que les digo y les recomiendo siempre y les aconsejo es que busquen información. Estamos en un país que hay muchos recursos de ayuda, hay muchos recursos de desarrollo, hay muchos recursos para educación, para trabajo, etcétera. La cuestión es ir por esa información, ir afuera y buscarla. A veces sucede que eh, como no recibimos la información, no llega a nosotros, nos sentamos ahí y decimos, no, pues en ese país no hay nada, no encuentro nada. No, sí hay, solo tienes que ir y buscarla, porque la información acá no va a llegar a ti, porque así tú estás esperando, hay 500 personas como tú que ya empezaron a buscar y ya encontraron la información porque decidieron buscarla. Entonces tienes que ir por ello, ir a ello, para que esta información llegue a ti, para que tú puedas empaparte de información y enterarte de los recursos. Entonces acá sí existe eso. Entonces, a veces en nuestros países estamos un poco limitados porque los recursos no son tan grandes y no están tan expuestos. En este país sí hay. Incluso para la gente que es emprendedora, yo cuando fundé mi negocio, porque yo tengo un negocio fundado acá, eh, antes de Collas, yo me metí a cursos sobre contabilidad, sobre marketing estratégico, sobre finanzas, sobre qué tipo de empresa debo abrir. Todo eso existe y hay recursos porque hay muchas non-profit, organizaciones sin fines de lucro que te asesoran gratuitamente. Y para ellos, su mejor carta de recomendación es que tú como empresario puedas desarrollarte, porque van a usarte como caso de éxito. Entonces, así como para empresarios, también y para estudiantes de bachiller, para estudiantes de maestría, para estudiantes de todo. Entonces, ve por esos recursos, ve por esa información. Ese es mi mejor consejo. Y cuando ya estés en la universidad, si por ejemplo decides una universidad como NYU, sácate el ancho para que te den una de estas becas, porque están disponibles. Hace poco me entrevisté con una chica que está interesada en hacer una maestría en NYU y me hizo todas esas preguntas. O sea, ¿por qué en NYU? ¿Cómo es el tema de las becas? ¿Cómo es el tema de la solvencia económica? Y yo le comentaba que como ella no es residente, no podía hacerse la beca estudiantil del gobierno, pero sí podía ir por las becas. Y estas becas, yo me acuerdo que una de ellas me pareció formidable porque era una beca que te daba el dinero, la universidad, era el Dean Scholarship, o sea, el decano, era la beca del decano, era por mérito, si tú tenías buen mérito académico, te convocaban y luego te entrevistaban, porque el retorno era que tú, al recibir la beca, tenías que hacer un proceso de mentoría de estudiantes de bajos recursos de Nueva York, que tú los ibas a caminar por su proceso de eh, terminar el high school y aplicar a universidades. Y para mí fue increíble porque logré pasar la aplicación, me eligieron y tuve a 4 chicas bajo mi cargo en conjunto con otra chica de NYU que ella estaba haciendo su bachiller y yo estaba haciendo mi maestría. Y juntas asesorábamos a estas 4 jóvenes, ellas tenían 16 años y estaban terminando el colegio, o sea, en su senior year, como dicen, en el último año. Estaban en su proceso por aplicar a universidades. Y era muy, muy interesante porque yo también aprendí mucho sobre el proceso de aplicar a universidades, que yo lo había vivido como estudiante transfer, pero no como una persona que estudió el colegio acá y lo acabó acá. Y aprendí sobre los exámenes que ellos pasan, los chicos de colegio. Y interesante porque eso me ayudó a asesorar a mi sobrino. Cuando mi sobrino Sebastián, el hijo de Maga,
nuestra invitada del episodio número 8, perdón, episodio 6, ella, su hijo, migró acá y él acabó el colegio acá y luego postuló a la universidad. Y yo pude asesorarlo en ese proceso gracias a este eh, proyecto que tuve a raíz de la beca que me otorgaron. Entonces, fue muy, muy, muy enlightening. O sea, me abrió mucho la mente porque aprendí sobre los procesos estudiantiles académicos de colegio y cómo de colegio transicionan hacia la universidad. Entonces, eso fue uno de los highlights, o sea, de las cosas más destacables de mi paso por la maestría, porque aprendí, me dieron una beca y además pude ser mentora de jóvenes y sobre todo jóvenes como yo, que los papás eran emigrantes o incluso ellos también habían emigrado a muy temprana edad, gente de color, gente de minorías, gente que hablaba español. Una era mexicana, la otra era dominicana, la otra era israelita y la otra era eh, dominicana y afroamericana. Entonces era muy, muy interesante aprender sobre ellas y, y aprender que en la vida, así como tú recibes, tú también tienes que dar. Porque la universidad me dijo, ok, yo te voy a donar dinero para que tú puedas eh, aliviar tu beca, no, perdón, tu préstamo estudiantil, pero tú también tienes que dar, ¿no? Y en la vida también hay que vivir con ese concepto, sobre todo como inmigrantes, que eh, a veces venimos con este eh, pensamiento de nuestro país de los favores, ¿no? Acá tú das, pero tú también recibes, o tú también recibes, pero tú también tienes que dar. Entonces, hay que pensar de esa forma, porque así también nos volvemos personas que, que podemos hacer que circule esa rueda de energía positiva. Yo te doy, tú me das, nos damos, tal vez no me das a mí, pero como yo te di a ti, tú vas a enseñarle a otra persona también a dar. Entonces es como que rompemos con esos paradigmas de que cuando venimos tenemos que sufrir, ¿no? Y como yo sufrí, tú también tienes que sufrir, porque yo sufrí, pues, o sea, si yo como migrante sufrí, tú también tienes que pagar tu derecho de piso y quiero que sufras. No, también hay que pensar que yo sufrí, ¿por qué voy a querer que otra persona sufra? O sea, sí, cada quien tiene sus experiencias, cada quien tiene su proceso de aprendizaje, su curva de aprendizaje, su proceso de desarrollo, que se tiene que buscar lo suyo. Pero si puedo darle la mano a una persona y ayudarle, ¿por qué no? Porque tal vez le puedo decir, mira, yo cuando vine nunca aprendí inglés, no supe, y luego me enteré sobre estos lugares que dan inglés gratis. Toma acá, ese es el flyer, te invito a que tú vayas para que tú desarrolles tu inglés. Porque voy a hacer que esa persona viva acá 5 o 10 años, nunca aprende inglés y luego también tengan que sufrir por su falta de conocimiento del idioma. O sea, no, hay que compartir. Y eso me gustó mucho de la maestría porque cuando me dieron esta beca me dijeron, te compartimos, tú también comparte tu tiempo, tú también comparte tu conocimiento, tú también asesora, impacta la vida de otra persona y más que todo una persona joven. Porque sí, es verdad, ese cliché y frase que escuchamos que los jóvenes son el futuro, es cierto. O sea, y nosotros como personas mayores que vamos creciendo, tenemos que pensar de que nuestras generaciones, las que nos siguen, deben ser mejor que nosotros. Y eso solo va a depender de la forma que nosotros impactemos la vida de estos jóvenes. Entonces, por eso que me encantó esa oportunidad, me encantó también poder ayudar y apoyar a mi sobrino Sebas, que lo adoro con todo mi corazón, y por ende apoyar y ayudar a Lunita. Y el día que Adriano y Almendra se muden, que son los hijos de mi hermano, también los ayudaré en ese proceso. Entonces, bueno, para volver para la maestría. Otra cosa que también quería comentar es que durante el proceso de maestría, si tú vienes eh, y, por ejemplo, tienes tu visa F1, es que tú puedes trabajar, pero puedes trabajar en el campus. O sea, hay oportunidad de trabajo en campus, eh, ya sea en la biblioteca, ya sea trabajando en el área administrativa de una de las facultades, ayudando a un profesor, pero sí puedes y te pagan, o sea, te dan dinero, ¿no?
Y porque a veces hay gente que no puede trabajar porque tiene la visa F1 y tiene temor pues de trabajar eh, sin documentos apropiados, porque para uno trabajar tiene que tener su permiso de trabajo, tiene que tener su Social Security, y hay gente que lo hace pues con cosas falsas, eh, y no siempre es recomendable, y hay personas que no saben arriesgar a hacer eso. Entonces me preguntan, ¿cómo puedo yo trabajar y solventarme? Y les digo, sí, hay trabajo en campus. Eso sí, hay que tener conciencia y consideración de que esos trabajos en campus no te van a pagar como te van a pagar si es que tú trabajas afuera. O sea, la remuneración es menos, entonces tampoco te puedes tú solventar, solventar tu maestría por ese tipo de pago. Eso es algo que es clave. Si vienes del extranjero, si vas a migrar como estudiante y vas a venir a estudiar acá, tienes que tener conocimiento que tienes que venir con un fondo, tienes que venir con tus ahorros, o si es que tal vez alguien en tu familia te auspicia, tienes ese privilegio y esa oportunidad, como yo lo tuve para mi bachiller, que mi mamá me pagó la universidad, entonces es genial, porque la vida económica acá, como estudiante de F1, es un poco limitada. Entonces, realísticamente no vas a poder pagar la maestría y tu tuition, que por ejemplo en YU, no me acuerdo, pero creo que estaba como eh, 30.000, algo así, porque incluso la maestría, el crédito está mucho más caro que un bachiller. O sea, el crédito por maestría. Entonces yo, por ejemplo, llevaba 4 cursos, ¿no? Cada curso valía 5 créditos. A ti te cobran por crédito. Entonces el monto a pagar por el crédito en una maestría es superior, significativamente superior al crédito por un curso de bachiller. Entonces, y un diplomado sí tiene un costo, no tiene por créditos, es un costo total, ¿no? Entonces, ojo con eso. Si es que tú estás pensando hacer una maestría, hacer tu proceso de F1, eh, es importante que sepas que tienes que venir con un fondo eh, monetario para poder cubrir tus gastos, porque además de tus gastos académicos, tienes tus gastos de libros. Lo bueno que en NYU tenía, bueno, tiene una biblioteca muy surtida, hay muchas universidades que las tienen, y yo sacaba copia, yo sacaba copia a los libros, a veces no los compraba, le pedía a mis amigas y les sacaba foto por capítulo, porque me pasó que en el bachiller me compré los libros y los libros estaban mínimo $200, son muy caros los libros, eh, y luego los tuve ahí, y me acuerdo que los revendí por Amazon, pero no es, al menos que es un libro que realmente me gustaba, me lo quedaba, pero luego los vendía. Entonces, para mi maestría, solo me compraba los libros que realmente decía, me encanta ese libro, voy a aprovechar ese libro, me lo voy a quedar, lo voy a volver a leer. Si no, fotocopia, bueno. La biblioteca me permitía llevarme el libro, pues, por unos días y leía para hacer mi tarea y luego le volvía. Entonces, es importante que también sepas que tus gastos académicos van a ser mayores, porque además tienes que vivir acá, tienes que ver dónde vas a vivir en campus es mucho más caro, vas a vivir off campus, en un departamento en la ciudad, un departamento en el Bronx, un departamento en Queens, un departamento en Staten Island, un departamento en Brooklyn, ¿dónde vas a vivir? Vas a vivir upstate, entonces ahí incurre el transporte, tienes que considerar que vas a estar todo el día en la universidad, si es que llevas varios cursos, o si empiezas a trabajar paralelamente. Y si es que vives ya acá y eres residente estudiante, perdón, residente ciudadano, eh, muchos de los que llevaban maestría, que eran acá americanos, incluso vivían, trabajaban acá en Nueva York, hacían paralelamente la maestría con su trabajo. Entonces llevaban solo 2 cursos, máximo 3, porque claro, el trabajo que es súper demandante y la maestría también es muy demandante. O sea, una maestría no es como un bachiller, ¿no? Te tratan como adulto profesional. Entonces tu responsabilidad es leerte un libro entero para la siguiente clase. Y esa es tu responsabilidad como persona que va a perseguir una maestría. Entonces, esos tips yo creo que son importantes que sepan porque la maestría es linda, es un proceso espectacular. Para mí lo mejor que me trajo también fue mi network. Conocí mucha gente dentro de la industria como parte de la facultad de NYU, pero también mis colegas, mis compañeros de estudio, también son mis colegas el día de hoy, la gran mayoría. Entonces, eso me gustó porque pude incrementar mi network
en tu vida como profesional tienes que darte cuenta que tu network es todo. Tu network es invaluable. Y mientras más gente conozcas, mientras más eh, tú te sumerjas en tu experiencia de la maestría, de tu experiencia académica, más resultados vas a tener de conocer gente. Y esa gente te va a poder dar la mano algún día o tú les vas a poder dar la mano algún día. Por ejemplo, yo me hice muy, muy cercana con los profesores y los profesores, la decana, mi profesor de marketing de destinos me escribieron mis cartas de referencia. Y algo muy importante que me enseñaron en la maestría. Número uno, usa LinkedIn. Si te encantan las redes, como a mí, que me encanta el Instagram, eh, te invito a que también uses mayor parte de tu tiempo usar LinkedIn, porque ahí vas a poder poner sobre tu proyectos, cómo destacas profesionalmente, la gente te observa y te ve, y por ahí salen muchas vías de trabajo. Em, de ahí lee, todos los días lee las noticias, lee sobre el sector o la industria donde tú estás actualmente destacando, donde tú quieres entrar, porque no hay nada mejor que el conocimiento. Y no hay nada mejor como un profesional que es leído, que sabe lo que está pasando en su industria en tiempo real. Número tres, nunca, nunca dejas de tener el modo aprendiz. Eh, Nunca vas a ser una persona que lo sabe todo. Y así creas que tú sabes todo. No, la realidad no es así. Siempre va a haber espacio para que aprendas y estate abierto eh, a que tú puedas aprender cada día. Siempre hay algo nuevo que aprender. Sobre todo los que vivimos en marketing, que estudiamos en marketing. Eh, Marketing se vive desarrollando todo el tiempo y así me imagino que todas las otras carreras son así. Y ahora con el tema de la digitalización, de la inteligencia artificial, hay muchas cosas nuevas en todo momento. Entonces es importante que sigamos desarrollándonos, aprendiendo, estando atentas, ser perspicaces, ser curiosos. Eso es clave para nuestra carrera, para nuestro desarrollo profesional. Y por último, otro consejo es que estén siempre participando de lo que es la experiencia académica en la maestría. O sea, no solamente vayan y se sienten en la clase, lean el libro y ya, y se van. No, participen en la clase, empápense en la clase, hagan las cosas extracurriculares que la universidad te ofrece. Yo iba a todos los eventos, me metía a todas las cosas, incluso las cosas que no tenían que ver directamente con mi industria, mi carrera, pero vivía la experiencia de comunidad estudiantil. En NYU es muy rico para eso, pero las otras universidades también ofrecen lo mismo. Entonces, debes empaparte y disfrutar el proceso de hacer tu maestría y estar sumergido en la vida académica y ser un estudiante activo. Y eso se lo digo a mi sobrino el día de hoy, porque ahora los jóvenes, después del tema de la pandemia, que estuvimos detrás de un screen todo ese tiempo, no han desarrollado mucho sus interpersonal skills, o sea, sus habilidades de hacer conexiones interpersonales. Entonces es importante que las desarrollemos, es importante que seamos presentes, que hagamos amigos, que conozcamos gente, que intercambiemos contactos, que intercambiemos ideas, que debatamos. O sea, todas esas cosas nos van a hacer la experiencia aún más rica durante el proceso educativo y estudiantil. Ese es mi último consejo y que vengas preparado, que estés con el idioma. De hecho, cuando haces, si vienes como F1, como estudiante extranjero, te van a pedir eh, tu TOEFL, el examen de inglés. Así que de por sí, si estás pensándolo, estudia inglés. O si te vas a otro país, estudia el idioma que ese país habla. Entonces, no hay nada mejor que tener la posibilidad de abrirse la posibilidad de ser bilingüe, ¿no? Y bueno, fue mi experiencia en la maestría. De verdad que cuando me gradué, puedo decir que en los trabajos que yo apliqué, sí, se veía en LinkedIn, incluso salía, ¿no? Cuando aplicaba, eh, tales personas de tu network estudian o trabajaron acá, por ejemplo, X cantidad de personas en esa empresa son de tu universidad, y salían 10 personas de NYU. Y cuando me entrevistaban, me preguntaban, ¿no? O sea, NYU, tu maestría, o sea, sí valía, sí pesaba. No quiero decir, y no estoy acá para que todo el mundo vaya a NYU, pero
si tu universidad destaca en la industria que tú estás persiguiendo, en la que tú quieres estar, pues vete por esa universidad. Siempre vete por aquel lugar donde es reconocida. Y ojo, también, si no está dentro de tus recursos, si era una universidad Ivy League o una universidad tan grande, hay también muy buenas universidades y todo es cuestión de leer. Porque, por ejemplo, mi alternativa siempre fue Baruch, y Baruch es una universidad CUNY de la ciudad, pero es top y está destacada como una de las top universidades. Y si tú buscas universidades para maestría MBA, Baruch, no siendo privada y no siendo Ivy League, destaca. Y la gente que va a esa universidad los contratan, muchos, 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 muchos. Entonces, es cuestión nuevamente, el punto que les decía anteriormente, de buscar, leer y buscar los recursos para que tú sepas cuál es la mejor decisión para ti. Entonces, espero que les haya servido un poco ese proceso que he compartido con ustedes, que fue el de hacer la maestría. Para mí fue una etapa maravillosa, a pesar que acabé la maestría cuando empezó la pandemia y como les conté en el episodio 7, todo lo que pasé. Si quieren saber qué pasó cuando me gradué de la maestría, vayan y escuchen el episodio 7. Pero nunca voy a olvidar cuando me gradué virtualmente, estaba un poco decepcionada y dije, no, algún día voy a caminar con mi toga morada por Nueva York y voy a pasar por el estrado y voy a recibir mi diploma en la mano porque sé que no me puedo robar esa experiencia. Y así fue. El 2022, el año pasado, finalmente, después de haberme graduado en el 2020, virtualmente en el 2022 pude caminar con mi toga morada de NYU, con mi gorrito, con el cosito de maestría y, y pude recibir mi diploma en persona en un evento que hizo NYU para todos aquellos que no pudieron graduarse por la pandemia. Fue súper especial. Fue para mí cerrar una etapa de mi vida, una experiencia más que fue gratificante, que fue enriquecedora, que me permitió crecer, ver nuevas oportunidades y ver también para mí lo que el día de hoy he construido para mí como profesional. Más hablo en el episodio 7 sobre eso, cómo eso me redireccionó. Así que si aún no lo escuchan, vayan a escucharlo. Y nuevamente les agradezco por estar acá, por escucharme. Hoy un nuevo miércoles, volvemos con un invitado de lujo para el próximo miércoles. Ya grabamos ese episodio, así que estoy súper emocionada por quien viene en el episodio 10. No se lo vayan a perder. Nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por su apoyo y por estar conmigo en este proceso de descubrir lo que es el poder de emigrar. Feliz miércoles a todos y muy buena semana.